Hermanos, que Dios nos bendiga. Nos alegra reunirnos de nuevo. Se reúne la iglesia, cuerpo de Cristo nuevamente. Durante el día de ayer, el domingo 24, estuvimos de nuevo en un momento de mayor intimidad física, de proximidad física. Estuvimos reunidos en las facilidades de la iglesia Alianza Cristiana y Misionera Casa de Restauración Betel. Y tenemos planes de continuar aumentando el número y las condiciones de esas reuniones donde nos vemos físicamente, aun cuando conservamos todas las precauciones que son necesarias para que la vida y la integridad de todos los miembros del cuerpo de Cristo en esta congregación sea preservada, que estemos bien, que estemos cuidados. De nuevo nos reunimos para la Academia de Discipulado y hoy estudiando el tema de la obra del Espíritu Santo en la salvación. Nos salvamos por medio del esfuerzo, de la lucha, del uso de nuestros propios recursos. Pagamos un precio por eso. Nos esforzamos para obtener la salvación y aquellos que no se esfuerzan no tienen acceso a la salvación. Tenemos una ayuda. Todos esos son asuntos que están involucrados en este tema. ¿Cuál es la función, cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestra salvación? Conocemos personas o nosotros mismos en algún momento tratamos de resolver los problemas que causa el pecado en la vida usando nuestro esfuerzo, nuestros recursos, nuestra capacidad, nuestra inteligencia, y nunca lo logran o nunca lo logramos. Esas personas, y en algún momento yo estuve entre ellos, se esfuerzan, piensan, analizan el problema, pero hay algo que es fundamental y que nosotros somos incapaces de hacer, y esa es la convicción de pecado, en darnos cuenta de cuál es nuestra condición y cuál es nuestra necesidad. Sufrimos, sentimos los efectos, pero no podemos comprender qué es lo que pasa. El ejemplo del apóstol Juan nos ilustra un poco este tema que vamos a estar trabajando hoy. La descripción de Juan, el discípulo amado, dulce, pausado, no corresponde a lo que dice la Biblia en su descripción al principio de su vida con Jesús. Las primeras veces que interviene, lo vemos junto a su hermano Jacobo, comportándose como persona intolerante, violenta, intransigente, ambicioso, extremista y desequilibrado. Juan muestra estas malas cualidades varias veces, como por ejemplo cuando deseó consumir con fuego del cielo a los samaritanos que no quisieron recibir a Jesús cuando se dirigía a Jerusalén. Eso lo vemos en Lucas. O cuando trató de hacer tráfico de influencias al enviar a su madre a pedirle al Señor posiciones privilegiadas, según se describe en el Evangelio de Mateo y en Marcos. En otros relatos, Juan le confiesa a Jesús que había visto a una persona ministrando en su nombre y se lo prohibió. Eso estaba mostrando una actitud sectaria. En esos ejemplos que hemos mencionado, vemos a una persona celosa tratando de adelantar la obra del Señor, tratando de enfatizar su importancia, proponiéndole al mundo, incluso proponiendo castigar a aquellos que no lo acepten. Todo eso suena bien desde el punto de vista de parecerse a una defensa de la fe. Sin embargo, el efecto que eso lograba era todo lo contrario al evangelio que Jesús nos propone. Juan era una persona apasionada. Quizá querer estar cerca del corazón de Jesús sea un reflejo de su deseo por conocerlo mejor y mejor, pero su mayor fortaleza lo había llevado al fracaso. Por ello se le ve siendo intolerante y juicioso.
Su problema era la falta de equilibrio, lo que le causó muchos problemas. Era una falla de carácter que tenía que ser transformada. Una persona fuera de equilibrio es inestable. La falta de equilibrio en el carácter de un individuo es una forma de intemperancia, es falta de autocontrol y eso es un pecado en sí mismo. Por eso es peligroso empujar algún aspecto de la verdad a una cualidad de carácter al extremo. Nosotros vemos características bien positivas en ese apasionamiento de Juan. Sin embargo, no era la voluntad de Dios que Juan se comportara de esa manera. Tenía Juan convicción de su pecado, de su falla de carácter. Posiblemente Juan defendía igual apasionadamente esa manera de actuar. Sin embargo, no era la correcta. ¿Quién podía traer convicción a Juan en modificar esa forma de creencia y de seguridad en sí mismo que no era correcta? Su propio juicio y esfuerzo sería insuficiente. Hace falta el Espíritu Santo y la convicción de pecado que solo el Espíritu Santo puede realizar. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte o se gloríe. Hay unos elementos esenciales en la salvación en los cuales el Espíritu Santo es instrumental, es el camino, es el medio, es el recurso, es el toque directo de Dios a mi vida. La salvación imputada. Es bien importante ese tema, aunque no es una palabra que utilicemos con frecuencia y es una palabra realmente del ambiente de las leyes, de un término legal. Pero es bien importante que entendamos esto. Hay una convicción personal de pecado, hay una fe salvífica en Jesucristo y hay una regeneración espiritual que son elementos esenciales en la salvación que nos fue imputada, que no merecíamos, que no obtuvimos porque no, nos esforzamos, nos fue imputada, se alegó a favor de nosotros que éramos salvos, no porque lo fuéramos por recursos o méritos propios, porque Dios alegó justamente convirtiendo en justicia nuestra fe. Si buscamos en la Biblia, enseña que los tres elementos se manifiestan debido a la obra del Espíritu Santo en el pecador. Ninguno de ellos proviene del esfuerzo humano, ya que la salvación es por gracia mediante fe. Y eso es bien importante. Eso es la salvación imputada, porque creímos, no porque los actos o las conductas de nosotros la merecían. La imputación de la justicia de Dios a los creyentes. La doctrina de la justificación por fe contiene en sí misma esa idea de la imputación de la justicia de Dios a los creyentes. En Romanos 3:21 dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. La obra justa de Cristo, manifestada en su muerte en la cruz, se pone a beneficio del creyente como un don, como un regalo de justicia, aparte de las obras o el mérito humano. La imputación de la justicia es un acto legal por medio del cual el creyente es declarado justo delante de un Dios santo. Que esto viene acompañado por las experiencias de la santificación, conversión y otras manifestaciones espirituales. La imputación no es en sí una cosa que yo experimente, sino más bien es un hecho de imputación divina que ocurre. Yo voy a experimentar los beneficios de ella. Ahora tengo vida, pero yo no sentí el acto. El acto fue una
un evento que ocurrió en la presencia santa de Dios. Los creyentes son declarados justos por la fe. Yo creí y fui declarado justo. Abraham y David son ejemplos de esto. En Romanos 5 encontramos lo siguiente: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y en Romanos 4 encontramos lo siguiente: entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro hermano, de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Dice así: le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia, la fe. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dice: dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. En Efesios 2:8 tenemos este resumen: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. ¿Qué implicaciones tiene eso? Vamos a ver este contraste. Yo podría decir lo siguiente respecto a la salvación: por mérito propio, por obras, porque yo la trabajé, porque yo pagué el precio. Yo llevo a cabo esto, y aquí llenamos el blanco con una obra. Yo camino hasta tal lugar, o yo eh, pago tal cosa, o yo efectúo tal y tal obra para cumplir mi responsabilidad, y de esa manera Dios me salvará. Miren qué diferente esta otra oración, donde se refleja la salvación imputada, no por obras, sino por fe. Yo creo en Cristo y Él me declaró salvo, me regeneró y me santificó. Ahora, a mí me satisface hacer esto. Y aquí ponemos la obra. En ambos casos hay una obra. En el primer caso, como una responsabilidad que yo cumplo para poder obtener la salvación. En el segundo caso, como algo que me sale de mi corazón en gratitud porque obtuve la salvación. Estuvo bien porque obtuve la salvación. En el primer caso, actúo bien como si fuera un medio para alcanzar la salvación. Cuando me doy cuenta de que humanamente nunca voy a poder cumplir cabalmente mis responsabilidades ante Dios, cuando yo me doy cuenta de que yo no soy capaz de ser adecuado para presentarme ante Dios Santo, entonces la gracia de Dios, la salvación imputada, es una buena noticia. Es el único medio que tengo para obtener la salvación. Y el Espíritu Santo es el agente que opera para que yo la reciba. Respecto a esos elementos esenciales en la salvación, el Espíritu Santo es quien nos ilumina y nos ayuda personalmente. En Juan 16:7 leemos lo siguiente: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si yo me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme.
Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y ese verso contiene tres elementos que son bien impactantes. El ser humano es incapaz de creer, no tenemos la capacidad de comprender eso sin la acción iluminadora del Espíritu Santo. Para el hombre natural, para nosotros, en nuestra naturaleza, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, después de haber creído en Cristo, este mensaje es el poder de Dios. Para el hombre natural, locura. Para los salvados, por la sangre de Cristo, es el poder de Dios. Esa es la iluminación del Espíritu Santo. Para el regenerado, nosotros regenerados, dice en 1 Corintios 2:10, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El agente revelador es el Espíritu Santo, porque tenemos una incapacidad general que es subsanada, que es resuelta cuando el Espíritu Santo interviene. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Es decir, que el hombre natural no tiene capacidad de alterar esta condición. Esta ceguera no la podemos alterar por más esfuerzos que hagamos, por más cosas que leamos, por más recursos que busquemos, por más conversaciones que tengamos. El inconverso por sí mismo no puede percibir las cosas de Dios. Es incapaz hasta que es capacitado por el Espíritu Santo. Esa ceguera espiritual general está descrita en 2 Corintios 4. Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo. Porque aunque la conciencia no me remuerde, porque espiritualmente estoy ciego, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. El que me juzga, el que ve, el que comprende es el Señor, no soy yo. Por mi propio esfuerzo, Él me ve, Él me revela. Hay esa obra de convicción, esa revelación de lo que está dentro de mí, cuyo agente es el Espíritu Santo, es el quien lo hace. Miren lo que dice en Juan 16:7. Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas. Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto a las tres cosas: pecado, justicia y juicio. Cuando Él venga, nos convencerá de nuestro error en cuanto a, y aquí voy a pedirles que estén atentos, en cuanto a los pecados o en cuanto al pecado, singular o plural. Nótese la palabra en singular, no en plural. La convicción es sobre un pecado, un solo pecado. Y el pecado es rehusar creer en Jesucristo.
Y yo hago énfasis en esto porque nosotros todos los días vemos la continua búsqueda, el continuo esfuerzo de señalar los pecados que cometen las personas. Y es como un afán de señalar pecados más malos, más terribles, más dolorosos. Eh, no hay tal cosa, no hay pecados diferentes. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. En cuanto al pecado, porque no creen en mí, ese es el pecado, no creer en Cristo. Y esa convicción íntima de si creo en Cristo ocurre, como dice la palabra, íntimamente. Nadie fuera de mí puede señalarme respecto a si creo o no creo. Pueden señalar conductas, pueden decir qué mal se conduce, qué mal se porta, qué cosas malas hace. Pero afirmar que yo creo o no creo en Cristo, eso no lo puede hacer nadie, solamente Dios. El Señor conoce. Por el contrario, afirmar que una persona no cree en Cristo puede ser un juicio inapropiado, totalmente inapropiado. Es realmente la revelación de un pecado de desobediencia de la criatura frente al Creador. Como dice en Hechos 17:29. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto a aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Jesucristo hombre. Esa convicción de pecado, en este momento acabamos de establecer que es de un pecado, el pecado rebelde de no creer en Cristo. En cuanto a la convicción de justicia, como decía en Juan 16:8, y cuando Él venga convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, la justicia y el juicio. La justicia no es un esfuerzo, no es un logro, no es un acto humano, es un regalo, es un don divino. Usted que me está escuchando y yo que estoy aquí dándome de momento cuenta de que yo recibí un regalo de Dios, el regalo de la justicia. No, no fue porque yo me lo gané, porque me esforcé, porque me porté bien, fue que Él me lo regaló. En consecuencia, podría portarme bien, en agradecimiento, pero no al revés. En Romanos 5:17 dice, pues, si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, de Jesucristo. Y la convicción de juicio, cuando Él venga, convencerá al mundo de tres cosas: pecado, justicia y juicio. No es de un juicio futuro, es de un juicio pasado, en el cual Satanás fue juzgado y vencido en la cruz. Eso nos alegra. Colosenses 2:13 dice, antes de recibir esa circuncisión, acto que el pueblo judío enfatizaba como un medio sin el cual yo no podría ser salvo y que me representaba méritos. La circuncisión era un acto para yo alcanzar la gracia, el regalo de Dios. Sigue diciendo, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Cuando escuchamos eso, nos percatamos que tenemos acceso a un padre, el mismo acceso que tiene un hijo a su padre, para pedirle
para solicitar ayuda, para llorar delante de Él, para, para agradecerle a ese Padre. Sigue diciendo, Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de esta, por la acción de la cabeza que es Cristo, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. Esos somos nosotros unidos a Cristo. Los que se ufanan de sus obras, actos, méritos, alcances, los que se ufanan de haber pagado la deuda, pagado el precio, menosprecien la sangre de Cristo y menosprecian el regalo de la gracia, porque piensan que sus actos de los que hacen alarde les han merecido. Eso es estar envanecido por el razonamiento humano. Ese acto de convicción que el Espíritu Santo realiza en nuestras vidas por un don que Él nos regala, no por nuestra capacidad, nos adelanta algo que ha de ocurrir y eso sí lo vamos a sentir y lo vamos a experimentar. Y es la regeneración espiritual. Esta regeneración espiritual tiene que ver con la implantación de Cristo en el creyente. Mi hermano Toñito, papá de Lisandra, tiene implantado un instrumento electrónico que le permite disfrutar el regalo de Dios. Tenemos varios hermanos que tienen implantados en su cuerpo ortosis, implementos, cosas que se le ponen al ser humano para mejorar su calidad de vida. Están dentro de uno. Si yo tuviera, por ejemplo, un implante de cadera, pues sería una pieza metálica en mi cadera, o un implante de rodilla. Hay tantas cosas que se ponen dentro del ser humano, ¿verdad? Por la ciencia que Dios nos ha regalado. Pues asimismo tenemos que ver la implantación de Cristo en mí. Por alguna razón, Dios dispuso que Cristo morara, viviera, estuviera dentro de mí. En Colosenses 1:27 dice, a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Fíjense la diferencia que diría si dijéramos Cristo con ustedes, Cristo al lado de ustedes, Cristo sobre ustedes, pero no es Cristo en ustedes. Todos los que estamos aquí reunidos hoy en la iglesia adquirimos de pronto un aliento enorme cuando leemos esto que dice que Cristo está en mí. Puedo enfrentar dificultades porque Cristo está en mí. Esa implantación de Jesús en mí produce una resurrección espiritual. Dice en Efesios 2:1, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Tal como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia,
Por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y yo. Eso trae la unión vital, la unión de vida con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, imprescindible para recibir la vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa vida no es otra que la de Cristo resucitado. Él dijo en Juan, el Evangelio según San Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Abro un paréntesis. Cada vez que una persona menosprecia la situación que le ha costado la vida a más de 400,000 personas en Estados Unidos, que es la nación a la que pertenece Puerto Rico, ¿verdad? Más de 1 millón de personas en el mundo, más de 400,000. Cada vez que alguien menosprecia la vida de uno de ellos, menosprecia aquel que es la vida, que es Cristo. No hay muchas vidas. No tenemos cada uno de nosotros una vida. Participamos todos de la vida que es Cristo. Así que no es una actitud apropiada de una persona que conozca a Cristo, menospreciar la gravedad de esta situación o subestimar los recursos que Dios nos está dando para salvar vidas. Y no me refiero a salvar la mía. Cuando yo actúo para proteger o para luchar en contra de este virus, yo salvo la vida de otra persona, que es la vida de Cristo, en la cual esa persona participaba. Cierro el paréntesis. En Juan 10:10 dice, el ladrón no viene más que a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna, Cristo Jesús, nuestro Señor. Una nueva naturaleza ocurre con esa regeneración espiritual. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Y en Colosenses 1:27 dice, a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, Cristo en nosotros. Esta regeneración ocurre porque creemos. Hay una fe que salva, una fe salvífica. Ese es otro de los elementos esenciales de la salvación, en lo cual el Espíritu Santo es el instrumento para que yo la adquiera. Mi fe no viene por mis propios esfuerzos, es un don de Dios, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, por regalo. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. En Romanos 4:16 dice, por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. La fe aplicada, la fe materializada, operacionalizada. Esa fe aplicada es creer en Cristo. Es una concesión divina.
Miren lo que dice en Filipenses 1:29, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Y este verso nos pone a pensar a nosotros. Cuando entendemos que Dios nos concedió el regalo de creer, cuando entendemos que no ocurrió por nuestra habilidad o mérito o mayor esfuerzo, que no es a causa de algo bueno que yo tengo o que yo hago, eso a mí me cambia la inclinación a estar enjuiciando a los demás. Porque no fui yo, no tengo la posición moral para enjuiciar a los que no han creído, porque a mí me los regalaron. Eso fue un regalo. Y yo oro a Dios para que les conceda a los demás el mismo regalo, en la posibilidad de creer en Cristo. Esos elementos esenciales de la salvación, que incluían regeneración, fe salvífica, la salvación imputada, incluye también la santificación imputada. No es una santificación que yo obtuve porque me la gané, porque pagué el costo, el precio, no. Se me imputó, se alegó a mi favor. Yo no tenía nada que mostrar y Dios alegó que yo era santo. La santificación en toda su extensión, tanto posicional, donde yo estoy, y práctica, que es lo que yo hago, cómo yo la siento, posicional y práctica. En toda su extensión es imposible sin la intervención del Espíritu Santo. En la santificación posicional, que la vemos descrita en 2 de Tesalonicenses 2:13, nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Él nos escogió y nos colocó en esa condición, en la santificación práctica, que la vemos descrita en Romanos 15:16, dice, para ser ministro de Cristo, Jesús a los gentiles. Yo tengo el deber sacerdotal, el deber, es decir, la función, de ahí la descripción como una santificación práctica. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. El yo llegar a ser una ofrenda aceptable, que un Dios santo no me rechace porque Él solamente acepta lo perfecto, ¿verdad? El que me perfecciona es el regalo del Espíritu Santo, santificado por el Espíritu Santo. Decir que la obra del Espíritu Santo y nuestra fe nos posicionaron en la condición de santos. Y la obra del Espíritu Santo nos va transformando, cambiando, regenerando hasta hacernos ofrenda aceptable a Dios. En 1 Corintios 6:11 dice, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo en la salvación. Eso es una buena noticia para todos nosotros. Dios Padre Creador nos regala una forma o camino para la vida eterna. El Espíritu Santo es la persona de Dios que instrumenta, que realiza, que opera, que materializa esa obra de convicción. Yo me doy cuenta de mi condición de ser pecador porque no creí en Cristo, ¿verdad? No lo entendía. El Espíritu Santo materializa esa convicción, entonces yo puedo creer en Cristo. Esa convicción de nuestra condición y convicción es la forma de aceptar la salvación. Cuando recibimos esa convicción, cuando nos damos cuenta de nuestra condición y creemos en el corazón que Cristo es el camino a la salvación, el Espíritu Santo nos recibe, nos regenera, nos bautiza y entra a nuestra persona. Esa morada interior del Espíritu Santo nos coloca, nos posiciona en el cuerpo de Cristo. Somos santificados.
y nos provee el crecimiento y el desarrollo continuo que es necesario para hacernos aceptos, aceptables, adecuados, para entrar a morar con el Dios perfecto. El Espíritu Santo habla y escucha. Le podemos consultar, le podemos pedir soluciones, le podemos pedir milagros, le podemos pedir respuestas. Podemos llorar delante de Él. Como el Espíritu Santo es Dios, conoce lo que nosotros no podemos conocer y tiene el poder para llevarnos al cumplimiento del plan de Dios. El Espíritu Santo es una noticia perfecta para nosotros. No hay que acumular méritos con Él, solo aceptar su obra y su persona. Terminamos hoy con el agradecimiento de siempre a todos los que estuvieron presentes en la iglesia hoy. Gracias por creer que la iglesia nunca se ha detenido, que Dios nos está llevando aún por encima de nuestra resistencia a realizar la tarea que Él quiere que realicemos. Aun cuando ponemos el freno, Dios nos lleva, Dios nos propone y Dios nos suple que sigamos haciendo la tarea del cuerpo de Cristo. Que Dios nos bendiga.